vamos a pedir que abran sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versos 36 al 46, que dice así: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y le dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda ocasión, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera ocasión, diciendo las mismas palabras. Entonces vino Jesús a sus discípulos y les dijo: Dormid ya y descansad, he aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Amén. Hermanos, les damos la bienvenida una vez más a esta que es tu casa espiritual, la Iglesia de Jesucristo Emmanuel. Dios con nosotros, Dios contigo. Una vez más, hermanos, vamos a meditar en un devocional, en un pasaje de la palabra de Dios. Vamos a meditar a manera de devocional, una pequeña enseñanza de unos cuantos minutos que esperamos, como siempre, pueda ser de bendición para cada uno de ustedes. Y esa es la razón por la que les pedimos, como todos los días, que le abran su corazón al Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios siempre tendrá bendición para cada uno de ustedes, para aquellos que tienen necesidad en su corazón, para aquellos que están buscando un consejo, una palabra de parte de Dios. En este momento rogamos a Dios, rogamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que hablen a tu corazón y que te den la palabra que estás necesitando y que estás buscando. Amén. Bueno, hermanos, el devocional de este día le hemos titulado El silencio del Padre. Hermanos, qué curioso resulta que Jesús, en uno de los momentos más difíciles de su vida, que es justo antes, unos cuantos minutos antes de ser entregado en manos de impíos y de iniciar el clímax de su ministerio, tiene que orar al menos en 3 ocasiones con las mismas palabras. Ahora déjame preguntarte algo. ¿Por qué repite las mismas palabras en 3 ocasiones? ¿Sabes con qué se encontró Jesús? Se encontró con el silencio del Padre. ¿Te ha pasado a ti que en momentos de gran desesperación y de angustia, por más que oras esperando una respuesta milagrosa y sobrenatural del Padre, de parte de Dios, lo único que recibes es su silencio? Qué angustiante y desesperante es esto, pero es algo que hemos tenido que enfrentar muchos cristianos en algún momento. Recuerda lo que sucedió en el pasaje donde Jesús iba con sus discípulos en el mar de Galilea, ¿lo recuerdas? Vamos a ver ahí en Marcos, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versos 35 al 41, que dice así: Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba.
Y él estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces, temiendo con gran temor, se decía el uno al otro: ¿Quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? Y fíjate, hermano, lo curioso del asunto de este pasaje. Para empezar, los discípulos estaban en una situación difícil, igual que muchos de nosotros en algunas ocasiones. Tal vez tú en este momento estés buscando una palabra de Dios porque estás pasando por una situación difícil. Y eso es lo que les estaba pasando precisamente a los discípulos en este momento. Estaban pasando por una situación donde sus vidas estaban en peligro, en un peligro real. Y no imagino, hermanos, qué tipo de tempestad pudo haber sido para que gente con mucha experiencia en el mar, como es el caso de Pedro, que era pescador, se hayan asustado, hermanos, porque todos los discípulos se asustaron. Y les vuelvo a repetir, muchos de ellos eran gente con muchos años de experiencia en el mar, ¿verdad? Porque eran pescadores, como en el caso de Pedro. Entonces imaginen el grado de tempestad que azotaba a la pequeña barca donde ellos se encontraban. Ellos pensaron que se iban a morir. Y yo creo, hermanos, que casi todos los cristianos hemos estado en situaciones semejantes, donde hemos pensado que no vamos a librar el mal momento, donde hemos pensado que vamos a morir, sobre todo cuando nos tenemos que enfrentar a noticias duras, como una enfermedad mortal que nos detectan o que le detectan a algún familiar querido, ¿verdad? O en situaciones donde se pone en riesgo algo de lo que dependemos mucho, como nuestro trabajo, por ejemplo, o alguna noticia difícil de otro tipo. Y muchas veces hacemos oraciones semejantes a las de los discípulos, sobre todo cuando Jesús no nos contesta y simplemente guarda silencio y no hace nada. Amén. Maestro, maestro, ¿acaso no tienes cuidado de nosotros?, le decían los discípulos. ¿No le has dicho así alguna vez a Jesús en alguna ocasión? Yo sí, sobre todo en situaciones como las que ya te he estado contando, ¿verdad? Hace un momento. Y es al final de todo, hermanos, porque somos humanos y la fe flaquea. Yo entiendo eso porque también he pasado por cosas semejantes. Pero toma en cuenta algo, hermano, hermana que nos escuchas, que aunque hay silencio de parte de Dios, Jesús va en la barca, va en tu barca. Jesús va contigo. A veces me gustaría saber, hermanos, si Jesús en verdad estaba durmiendo en aquel día o hacía como que estaba durmiendo para probar a los discípulos. Sería interesante saberlo, yo creo. Pero sea como sea, lo importante es que por muy difícil que sea la situación y que haya silencio de parte de Jesús, Él siempre va en la barca de tu vida, porque así lo prometió. Él dijo antes de subir al cielo con el Padre, ¿verdad? Dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sabes, hermano? En medio del silencio Jesús quiere glorificarse y hacer algo importante. Recuerden, hermanos, que los silencios preceden grandes milagros y manifestaciones de Dios. Amén. Que el Señor les bendiga. Y les pedimos que si les ha gustado este devocional, lo compartan con sus amigos, con sus familiares, en sus redes sociales, ¿verdad? Y juntos hagamos que las piedras permanezcan calladas. Amén. Que el Señor les bendiga y nos vemos en una próxima ocasión.